Ok, vamos a iniciar nuestra siguiente sesión. En esta sesión vamos a hablar del circuito paralelo. Es otra forma de conectar componentes, ok, que vamos a ver en esta sesión. Ya vimos cómo se puede conectar los circuitos en serie y el comportamiento eléctrico que va a tener cada elemento en cuestión de la resistencia, en cuestión del el voltaje, en cuestión de la corriente, ¿sí? Y de la potencia, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablar entonces de un circuito paralelo. El circuito paralelo, vamos a ponerlo de esta forma. Lo vamos a hacer primero de una forma esquemática. Tenemos una batería. Tenemos voy a poner aquí dos focos. ¿Sí? Dos focos. Recordemos que para que se mueva la corriente a través de ese circuito necesitamos conductores, cableado, y entonces la forma en que se conecta un circuito paralelo es la siguiente, es decir, conectamos un punto acá, conectamos otro punto acá y cerramos el circuito. Recordemos que la corriente que entra por aquí tiene que salir y regresa. Igual la corriente que entra por aquí y regresa. ¿Ok? Entonces, tenemos un circuito en conexión paralelo, es decir, los componentes están viéndose o están en forma de escalera. La característica del circuito paralelo es que si se funde un componente de esta línea o de esta línea, el otro sigue funcionando, ¿ok? A diferencia del circuito serie. Por eso les daba el ejemplo de los foquitos de Navidad que están conectados en serie. Si un foco se quema o se funde por X o Y razón, entonces toda la línea deja de funcionar. ¿Por qué razón? Porque están en serie, ¿sí? Entonces, en el ejemplo anterior, si alguno de esos focos se fundiera, el circuito deja de funcionar, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque ya no va a circular la corriente eléctrica, a diferencia del circuito paralelo, ¿ok? Si se funde este foco sigue encendiendo. Si se funde este foco sigue encendiendo, ¿sí? Esta es una representación esquemática. Recordemos que el negativo, normalmente esto se va a aterrizar a masa o a negativo. En el caso del vehículo, recordemos que es chasis, todo el negativo de carrocería, ¿ok? Bueno, ahora, ¿cómo se va a comportar la corriente? ¿Cómo se va a comportar el voltaje y cómo se va a comportar la resistencia? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos aquí es que la corriente se va a mover. Aquí llega la corriente, pero al llegar a estos puntos, este punto se va a llamar nodo, ¿sí? Al llegar a este nodo, encuentra que hay dos caminos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con la corriente eléctrica? Se va a dividir en una I1 y en una I2, ¿ok? Entonces, es decir, la corriente eléctrica al llegar a este punto se está separando y entra por el componente, sale por esta parte, igual acá, entra por el componente, sale, y al llegar a este nodo, otra vez se vuelven a unir, es decir, aquí lo que va a regresar ahora otra vez viene siendo ¿qué? La corriente total, ¿sí? Entonces, la I total o la I de consumo del circuito es la I1 más la I2. Para este caso es de esta forma, ¿ok? Porque tenemos a estos dos se les llama dos ramas
Esto se le llama, aquí lo voy a poner, se le llama nodo, al punto se le llama nodo. Y a donde va el conjunto del elemento, toda esta parte se le llama rama. Este circuito tiene dos ramas. Rama 1, rama 2. Aquí nodo 1 o nodo 2, rama 1, rama 2. ¿Ok? Entonces, si hubiera una tercer rama, entonces la I2 que llega a este punto se va a separar. ¿Sí? Y así sucesivamente, es decir, la corriente que vaya llegando en la última rama se va separando, pero al final del circuito eléctrico, la I debe regresar, es decir, toda la corriente que fue enviada debe retornar a la fuente de la batería, ¿ok? Entonces, vuelvo a repetir, para este caso, la corriente total entonces es la suma de I1 más I2, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia total? ¿Sí? Aquí tenemos una R1 y aquí tenemos una R2. Entonces, la resistencia total en paralelo se obtiene de la multiplicación de R1 por R2 sobre R1 más R2. ¿Ok? Ya no ya no se suma, perdón, como en el caso anterior que sumaban R1 más R2 más R3, sino se multiplican. En este caso, estoy hablando que es para un circuito de dos ramas, ¿ok? Si fuera de 3 o más, se aplica esta fórmula que es la R total es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre Rn, le voy a poner. Esta es la fórmula cuando son más de 3. Aquí la Rn simboliza que va a ser R3. Si hay una R4 más 1 sobre R4 más 1 sobre R5 más 1 sobre R6 y así. ¿Ok? Este es aplicable cuando son para más de 3 ramas. ¿Ok? Aquí este es para 2. Pero también este se podría aplicar solo 1 sobre 1 más R1 más R2 se podría aplicar esto. ¿Sí? Pero en el caso de ser de 3, esa es la fórmula más común que se utiliza. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede en un circuito paralelo? A diferencia del circuito serie, la resistencia disminuye. ¿Sí? En un circuito serie, la resistencia aumenta. ¿Sí? Pero en un circuito paralelo pasa lo contrario, es decir, la resistencia disminuye. La resistencia total, esa es una característica de esto, la resistencia total siempre será menor. ¿A cuál? En este caso, al de los componentes. ¿Ok? Entonces, la resistencia total va a ser menor a la de los componentes. ¿Por qué? Porque disminuye. ¿Sí? Es una característica muy importante del circuito paralelo. La resistencia disminuye, la corriente se divide. Y ahora, ¿qué pasa entonces con las caídas de tensión? Recordemos que las caídas de tensión va a depender de cada componente, es decir, en este foco, en este punto, tenemos un B1 y en este punto también tenemos un B2, dos caídas de tensión, ¿sí? Para este ejemplo, entonces, ¿qué sucede con B1 y qué sucede con B2? ¿Ok? A diferencia del circuito serie, que cada elemento tenía su caída de tensión, ¿sí? Y se dividía según la fuente.
En este caso no sucede así. El voltaje V1 y el voltaje V2, lo que sucede es que son iguales al voltaje de la fuente. Es decir, a este voltaje de batería. ¿Sí? Es decir, si yo tengo 12 volts aquí, aquí también hay 12 volts y 12 volts. ¿Por qué razón? Porque estamos en un circuito paralelo. Es decir, la caída de tensión que tiene aquí y que tiene aquí es la batería. ¿Ok? Ese es el comportamiento eléctrico del voltaje. ¿Sí? Siempre va a ser el de la batería en este ejemplo. Por esa razón se utiliza en lo que es el sistema eléctrico de luces o en los componentes de conexión paralela, se utiliza este comportamiento eléctrico porque tenemos menos resistencia y mayor voltaje en cuestiones de alimentaciones de las cargas, ¿ok? Es decir, el voltaje es el voltaje de la batería, voltaje de la batería, ¿ok? ¿Sí? Ahora, este circuito, si lo hacemos ahora en diagrama eléctrico, ¿sí? Esto quedaría igual. Tenemos un símbolo de batería, un más, un menos. ¿Ok? Este sería el esquema, pero este sería el circuito eléctrico. ¿Ok? Que le voy a poner los nombres. Este es el esquema. Este es el esquema, pero este es el circuito eléctrico o el diagrama, ¿no? Tenemos el circuito eléctrico, la batería, voltaje batería, y aquí tenemos la R1 y la R2. ¿Ok? Esto que tenemos acá es lo mismo que tenemos acá, pero en circuito eléctrico. ¿Ok? Lo tenemos en circuito eléctrico. Este circuito, cuando nosotros hagamos la operación de resistencia, equivale a que hiciéramos un circuito de esta forma. Este va a ser la R total. Esta va a ser la batería. Y nuestra masa. Es decir, cuando hacemos la operación aquí, hacemos la operación, estas dos ramas que tenemos aquí, esta rama 1 y rama 2, quedan al final de cuentas en una resistencia. Y sabiendo eso, podemos aplicar la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm, si hay resistencia y hay voltaje, entonces habrá una corriente. Entonces la corriente de la ley de Ohm es igual al voltaje sobre resistencia. En este caso, el voltaje de la batería sobre la resistencia total. Es lo mismo, ¿ok? Y ya podemos sacar la misma corriente de aquí, la podemos sacar conociendo la resistencia total con el voltaje total, haciendo la división y podemos sacar la corriente total. ¿Ok? Entonces, para ir retomando esto, vuelvo a repetir, el comportamiento eléctrico de la resistencia siempre va a ser menor a lo de los componentes, es decir, en un circuito paralelo la resistencia disminuye, en un circuito serie la resistencia aumenta, la corriente se divide en el número de ramas, ¿sí? Y así sucesivamente la corriente que sigue se va dividiendo, pero la corriente que regresa a la fuente
tiene que ser la misma. Ahí no hay pierde, ¿no? ¿Qué pasa con las caídas de tensión? Pues las caídas de tensión siempre van a ser las mismas a la batería, a la fuente. Es decir, si aquí vale 12 volts, aquí también vamos a tener 12 volts, 12 volts. Por eso este es un esquema un diseño de circuito paralelo que se utiliza en automotriz más común por la resistencia que es menor y que el voltaje se comparte hacia los mismos circuitos, es decir, es el mismo, ¿ok? ¿Sí? Entonces, y la resistencia, entonces en este caso, se utiliza esta para 2 o podemos utilizar esta también para n ramas, es decir, después de que tenga una R3, una R4, una R5, así sucesivamente, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un circuito equivalente, ¿sí? De este circuito, esquema de esto a este circuito, se reduce esto, y al reducir o al tener la resistencia total, podemos, podemos obtener la corriente total, ¿ok? ¿Qué pasa ahora entonces con la potencia? La potencia igual sigue dando términos de voltaje por corriente, ¿sí? Voltaje por corriente. ¿Dónde se va? Va a haber una potencia total que va a ser el voltaje total con la corriente total. Acuérdense, ¿sí? Va a haber un voltaje total, es decir, de la batería multiplicado por la corriente total. Eso sería la potencia total. En el caso, para cada componente, ¿sí? Va a haber una potencia aquí, una potencia 1, una potencia 2, ¿sí? Y esa potencia 1 la vamos a obtener del voltaje que consuma ahí por la corriente que pase ahí. Aquí ya no pasa la I total, pasa la I1. Y la potencia 2 es el voltaje 2 de este foco por la corriente 2 que pase ahí. ¿Ok? Y esta es la fórmula para sacar el consumo de potencia de cada uno de estos focos. ¿Sí? Y si sumamos, esto me tiene que dar igual la potencia total. ¿Ok? Me tiene que dar la potencia total. ¿Sí? Entonces, esta es la forma en que se analiza el comportamiento eléctrico de la corriente, de la resistencia, del voltaje y de la potencia. Recordemos las unidades de medida, eso ya lo tienen que tener bien claro. La corriente siempre se va a medir en amperes, ¿sí? Todo lo que sea resistencia se va a medir en ohms. Todo lo que sea resistencia se va a medir en ohms. Todo lo que sea voltaje se va a medir en unidades de volts. Y todo lo que sea potencia se va a medir en unidades de watts. ¿Ok? Para que ya vayan manejando el nombre o la medida de las variables. ¿Ok? Corriente se mide en amperes, resistencia se mide en ohms, voltaje se mide en volts, potencia se mide en watts. ¿Ok? Posteriormente vamos a hacer un ejemplo también. Vamos a dejar hasta ahí esta sesión. ¿Ok? Planteo la pregunta para que ustedes participen. Nos vemos.